Hola, muy buen día. Este día vamos a hablar en un foro de discusión en la materia de derecho procesal. Em, Hablaremos sobre un tema muy en específico. Mi nombre es José Amílcar González Aguilar y vamos a comenzar con este video. Nos vamos a cuestionar primeramente qué son los derechos humanos. Esta ocasión vamos a tratar de descifrarlos todos, el significado por lo cual nos hacemos esta pregunta y tratar de ir desglosando todo la idea que hay detrás de esta pregunta. Partimos de la idea que todas las personas tienen los mismos derechos, independientemente de donde vivan, y cuál sea su sexo, edad, identidad, etnia, religión o creencia. Esto significa que todos los derechos humanos son universales, pero además los derechos humanos son independientes, es decir, que el derecho a la igualdad implica a su vez el derecho de la no discriminación, o que los derechos económicos y sociales comprometen el derecho a la salud, a la vivienda y en definitiva el derecho a contar con los recursos para tener una vida digna. Y además, todos los derechos humanos son iguales. No hay unos derechos que estén por encima de otros. La Declaración Universal de Derechos Humanos consagró estos principios básicos basados en la inalienable dignidad de la persona. Pero los derechos humanos no son un listado cerrado, inamovible o al margen de los diferentes contextos y situaciones históricas. A lo largo del tiempo se ha ido ampliando y extendiendo y siempre hay que conquistarlos porque su universalidad puede resultar dudosa cuando miramos a la situación actual de los derechos del mundo. En este caso, eh, por ejemplo, el de las mujeres, porque su subordinación o desigualdad histórica interpela el cumplimiento de los derechos humanos. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, ratificó que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Por ejemplo, al reconocer este estatuto a los derechos sexuales y reproductivos, o al considerar la violación que sufren muchas mujeres en los conflictos armados como crimen de guerra. Entonces, ¿cómo se relaciona el aborto con los derechos humanos? El acceso al aborto y legal y seguro no es un derecho aislado, sino que forma parte de ese conjunto que son los derechos sexuales y reproductivos. Esto significa que todas las personas deben tener acceso a la educación sexual, a la información y la formación sobre su salud sexual y reproductiva, el derecho a la autonomía personal de las mujeres para decidir sobre si tener hijos o no, el acceso a métodos anticonceptivos y a los servicios de salud integral. Y es aquí donde se enmarca el derecho al aborto, realizado con garantías sanitarias. Los derechos sexuales reproductivos se vulneran cuando los estados permiten la mutilación genital femenina o a la esterilización forzada de determinados grupos de población, como pasó en Perú, o la política del hijo único en China. Los matrimonios tempranos que se dan lugar a que niñas queden embarazadas a corta edad, y cuando se prohíbe o dificulta el aborto y se encarcela a las mujeres acusadas de abortar. Porque el problema es que cuando los estados prohíben el aborto y lo llevan al Código Penal, o cuando establecen barreras que dificultan ejercer el derecho, no están protegiendo un conjunto de derechos humanos. Por tanto, el acceso al aborto seguro está esencialmente ligado a la protección y respeto a los derechos de las mujeres y las niñas, de todas las personas que pueden quedar embarazadas. Las leyes que penalizan el aborto son discriminatorias contra las mujeres. El comité que vigila el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
ha reiterado que las leyes restrictivas sobre el aborto constituyen discriminación contra las mujeres. En la base de la discriminación del aborto están los presupuestos patriarcales que asignan un papel subordinado a las mujeres en todos los órdenes, con la pretensión de controlar la fecundidad y anular la capacidad de decidir. Además, los estereotipos de género y el estigma social en torno al aborto están estrechamente relacionados con su penalización. La mera percepción de que el aborto es ilegal o inmoral da lugar a que al personal sanitario, los jueces, la familia, la propia sociedad estigmaticen a las personas, a las mujeres, para ser más específico, y las niñas que quieren ejercer su derecho responsable a abortar y por tanto pues son discriminadas. ¿Se vulnera el derecho a la vida cuando se dificulta el derecho al aborto? Sí, la respuesta es sí. Cuando se descriminaliza el aborto, se puede vulnerar el derecho de la vida de la mujer embarazada, porque con la prohibición no desaparecen los abortos, sino que se obliga a que las mujeres tengan que acudir a métodos inseguros, clandestinos y sin garantías sanitarias. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo se producen 33 millones de abortos peligrosos. En 2020, unas 287,000 mujeres murieron durante o tras el embarazo o el parto que tenían de peligrosidad. Entre el 4.7% y el 13% de mujeres de muertes maternas se debe al aborto peligroso. Los países que prohíben el aborto sancionan también al personal sanitario que lo puede practicar, de manera que ante el riesgo de ir a la cárcel es muy probable que se nieguen a darle la atención médica a las mujeres que piden ayuda después de un aborto practicado sin garantías sanitarias y del que se derivan complicaciones, poniendo así en peligro su vida. ¿Avanza el derecho al aborto en el mundo? Pues en los últimos 25 años se han acelerado los avances y más de 50 países han modificado su legislación para permitir el acceso al aborto. Asia representa una quinta parte de esos países y en 2020 se sumaron Corea del Sur y Tailandia. En América Latina, que es el continente con leyes más restrictivas, la legislación ha avanzado en Chile, en Argentina, en México, en Ecuador y Colombia, gracias a la lucha de las mujeres y de sus organizaciones para acabar con la criminalización del aborto. Por su parte, en África se encuentra casi a la mitad de los países que han avanzado en el derecho al aborto en los últimos 25 años. No obstante, aún se criminaliza en numerosos países, como en Ruanda, donde afortunadamente un indulto presidencial permitió la liberación de 10 niñas y mujeres encarceladas por delitos relacionados con el aborto. Europa es el continente donde el derecho al aborto seguro está más extendido. Irlanda fue el país en despenalizarlo. Fue el último, para ser exacto, a finales del 2018, como ya hemos mencionado. En España, el anteproyecto de la ley orgánica por el que se modifica la ley orgánica. 2, diagonal 2010 de salud sexual y reproductiva en la interrupción voluntaria del embarazo, que se encuentra en trámite parlamentario. Contiene importantes avances respecto a la actual legislación. Entre ellas, permitirá el acceso al aborto a las adolescentes de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad sin necesidad de la autorización de sus progenitores o tutores. Sin embargo, se pueden dar por sentados derechos humanos que en los últimos tiempos se han visto en peligro. Estados Unidos, China, Polonia, Hungría son algunos de estos ejemplos de países que han dado pasos hacia atrás en el acceso al aborto. Y todavía países como Nicaragua, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Malta, mantienen leyes que prohíben el aborto en todas las circunstancias. El acceso al aborto legal
y seguro está esencialmente ligado a la protección y respeto de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Por ello, hay que seguir exigiendo que los estados garanticen y disfruten de los derechos sexuales y